Vamos a empezar la práctica. Parece que falta uno más. A ver. Jorge Arturo Costa. Sí, doctor, presente. ¿Me escuchan mejor ahora? ¿Aló? Sí, escucha, doctor. Jorge Arturo Costa. Doctor, Hola. Manuel ¿me Alejandro escucha? Andrade. Un Sí. desarrollador presente. Manuel Alejandro Andrade, muy bien. Vanessa Alexandra Arauz. Presente. Presente, doctor. Hola, Vanesita, ¿qué tal? Antonella Flores. Doctor, buenas tardes. Presente. Muy bien. Mayra Huacha. Doctor, buenas tardes, presente. Valeria Juárez. Nadia Ladera. Buenas tardes, doctor. Presente. ¿Me escucha? Buenas tardes, Nadia. ¿Sí? César Augusto Minaya. Buenas tardes, doctor presente. Hola. Valery Seminario. Buenas tardes, doctor. Presente. Hola. Karen Akira Tananta. Buenas tardes, doctor presente. Ya. Luis Velarde. Buenas tardes, doctor presente. Valeria Juárez. Ya llegó. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Valeria, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar la práctica relacionada a lo que es el manejo inicial del paciente. Realmente esta práctica tiene, como muy bien lo hizo en su teoría el doctor Hermenegildo, dejarles algunos puntos muy importantes cuando uno enfrenta a un paciente que su vida está en peligro. Sea en la calle, sea en emergencia, sea en la casa. Uno tiene que tener algunos datos de cómo enfrentar inicialmente. Y ese es el objetivo de la práctica. El día me quería, a ver, en un orden diferente. A ver, Jorge Arturo Acosta. Doctor. Dime tú, en la parte del enfrentamiento inicial del paciente crítico en la clase del doctor Hermenegildo, ¿cuáles son los conceptos que te quedaron como pensamientos fundamentales, principales en la evaluación inicial? Bueno, el doctor mencionó que teníamos que hacer el abordaje médico tradicional primero, ¿no? Lo que es anamnesis, examen físico, hipótesis diagnóstica, estudio diagnóstico y diagnóstico final y tratamiento. Bueno, ese es el esquema del abordaje médico tradicional, ¿no? ¿Y eso es lo que se hace cuando un paciente está con su vida en peligro? Ahí estaríamos viendo lo que es el ABCD, ¿no? ¿Qué es el ABCD? Bueno, ¿cómo es el abordaje principal? A de vía aérea, la permeabilidad. La B que es se refiere a breathing, que es ventilación. C de circulación, para evitar shocks. D se refiere a lo que es si hay algún déficit neurológico. Y bueno, también se considera E, ¿no? Que es el examen completo de exposición. Muy bien, Jorge. Manuel Alejandro. Sí, doctor. ¿A ti qué te quedó del doctor Hermenegildo como puntos claves? ¿Cuál es tu percepción de toda esta situación? Como dijo mi compañero, ¿no? Primero, cuando un paciente se encuentra en un estado crítico, lo primero a realizar es determinar su estado, qué tan crítico está, ¿no? Básicamente mediante el approach de ABCD. Y una vez realizado esto, se debería realizar un
un análisis subjetivo, objetivo, después realizar un análisis para finalmente tener un plan para el manejo del paciente. Vanessa Alexandra Arauz, ¿qué quedó de la práctica, de la teoría del doctor Hermenegildo para ti como punto? Gracias, mi querido Manuel. Vanessa. Aló. Te decía que quedó como conceptos importantes para ti de cómo enfrentar a un paciente crítico inicialmente. No te escucho, Vanessa, estás con el micro apagado. Doctor, doctor, ¿me escucha? ¿Recién? Ya. Bueno, principalmente no tenemos dos siglas importantes en la teoría que nos menciona el doctor Hermenegildo. La evaluación que tiene que ser rápida, no es como una historia clínica de consultorio o de visita, ¿no? Que hay más tiempo, sino se tiene que valorar cada segundo porque compromete justamente la vida del paciente, ¿no? Nos mencionó que las primeras siglas era de A, de airway, breathing, de la circulación, shock. En la D va a ser el estado de conciencia y ya en la E es el examen completo, ¿no? También el doctor resaltó, llevándolo justamente a la situación de ahora, que a veces nos puede ganar como el ímpetu de querer ayudar al paciente, pero también hay que valorar a uno mismo, ¿no? Y evaluar la seguridad del escenario, hay que tener la bioseguridad correspondiente más aún ahora. Bueno, eso como primer punto, y ya luego de que hemos hecho este examen basado justamente en problemas, todo eso lo plasmamos de forma muy breve en esta historia clínica de emergencia, ¿no? Que justamente son las 4 siglas, el SOAP, el subjetivo, objetivo, el assessment y el plan, ¿no? Que es donde se pone de forma muy breve qué cosas se le va a hacer al paciente. Y bueno, en cada uno de los puntos nos dio otras salvedades. Perfecto. Antonella Flores. Doctor, buenas tardes. Ya. Para ti, ¿qué fue lo más importante? Bueno, lo que estoy muy de acuerdo con mi compañera, lo del A, B, C, D y E, realmente me pareció muy interesante porque no conocía más allá, por ejemplo, del A o del B. Del A es como que una evaluación primaria rápida, así, ¿no? Después el B, y ya todos sabemos que es B de ventilación, oxigenación, y lo cual acá en esta época es muy importante. Y aparte es como que escuchar, ¿no? Además, por ejemplo, en la auscultación, ¿no? Sibilantes, roncantes y eso, ¿no? Entonces, continuamos, ¿no? Con el C, la conciencia, también el doctor mencionó el color de piel, lo que es la diaforesis, ¿no? Y me gustó cómo explicó cada letra. La D, por ejemplo, no solo es déficit neurológico, sino como que tienes que explorar más allá, ¿no? Ver, por ejemplo, si tiene convulsiones o llegar a lo que es hasta una escala de coma de Glasgow, ¿no? Y me gustó bastante lo que es el ABCD. Y aparte del SOP, que sí me llamó también la atención. Y cómo nos explicó poco a poco. Muy bien. Mayra Huacha. ¿A usted? ¿Qué le ha dejado el mensaje del doctor? ¿Qué te dejó el mensaje del doctor Hermenegildo? Bueno, doctor, como ya mencionaron mis compañeros, creo que uno de los puntos importantes fue lo yo del... les voy a sugerir algo. ¿Sí? Yo les voy a sugerir algo. ¿Les permiten sugerir algo? Cuando yo les pregunte, no me digan, así como dice mi compañera, sino ustedes tienen que usar su propio lenguaje y expresarlo de la forma en que ustedes lo perciben, porque si no estoy pensando en que no es creación de ustedes, y también me interesa qué es lo que ustedes piensan, cómo lo enfrentan, cómo lo han entendido. Y les agradecería que no me digan, así como dijo mi compañera, mi compañero. No, o bien esa frase y explíquenme ustedes, a mí me parece importante esto, y exprésenlo de la mejor forma como lo han entendido, porque eso me parece muy importante. ¿Ya? Sigue Mayrita. Disculpa que te haya interrumpido.
Ok, doctor. Bueno, a mi parecer, lo que más me resaltó de la teoría fue de reglas básicas de lo que es el abordaje, ¿no? Que decía de que al paciente se le debe hacer una evaluación rápida y completa y tratar primero, ¿no? La causa por la cual el paciente puede llegar a la muerte. Entonces, después se debía evaluar, ¿no? Los efectos de estas intervenciones, solicitar la ayuda rápidamente y, claro, reevaluar periódicamente, dijo. Y en esta época no olvidar. Y mencionó también de que muchas veces los pacientes llegan inconscientes o, bueno, no, con diferentes compromisos. Entonces, ¿quiénes van a ser la fuente de información? Van a ser los familiares, ¿no? Inclusive los testigos que han estado ahí para auxiliarlo. Eso fue, doctor. Gracias. Ya. Gracias, Mayra. Valeria Juárez. Sí, doctor. Bueno, Te escucho. lo que me quedó claro de la exposición del doctor es que, por ejemplo, para iniciar el abordaje a un paciente crítico, no, no es de la forma clásica como se hace en un consultorio, sino aquí tiene que ser una evaluación rápida y concisa, y siempre y cuando como priorizar los problemas del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que puede llevar a la muerte? Y ahí empezar la evaluación, ¿no? Y justamente ahí nos enseñó que hay el abordaje ABCDE y también bueno, lo que nos mencionó también es que siempre hay que evaluarlo orientado según a los problemas que tenga, o sea, hacer una orientación de los problemas y, y eso, doctor, eso me pareció importante. Ah, y bueno, y también de que, por ejemplo, en este caso, como el paciente está en ese estado, no se le puede preguntar a él, sino también hay que recurrir a otras fuentes, ¿no? Ya sea los familiares o las personas que estuvieron en el momento que el paciente sufrió, ya sea el accidente o en el momento que lo esto llevó para que se encuentre en esta situación crítica, ¿no? Ya, muy bien, Valeria. ¿Qué dice Nadia Ladera? Doctor, bueno, respecto al tema, me pareció muy importante, doctor, lo que viene a ser evaluar lo que es la seguridad de la escena y también la protección adecuada que deberían tener, bueno, los médicos, ¿no? Y ahora más en pandemia, ¿no? Porque se escucha mucho a veces, bueno, ¿no? Que no tienen a veces los implementos necesarios, entonces, ¿cómo podrían también, realizar algún procedimiento si también no tienen esos equipos necesarios? Bueno, también, aparte de eso, doctor, lo importante también de lo que vienen a ser las reglas básicas del abordaje, como enfatizó acerca de la evaluación primaria, una evaluación completa, o las causas que también podrían ocasionar la muerte, y también solicitar en caso de ayuda, ¿no? Si es que dependiendo de los casos, evaluar periódicamente al paciente, ¿no? Y importante la seguridad. Y bueno, también respecto al grado de conciencia, que también me pareció muy importante, ¿no? El de la alerta el hecho de responder a la voz o si responde al dolor o si está inconsciente y ya acompañado también de lo que viene a ser la escala de Glasgow, ¿no? Entonces, esos puntos me pareció muy importante, doctor, durante la explicación del doctor. Muy bien, Nadia. César Augusto Minaya. Sí, doctor. Te escucho. Bueno, de la clase, lo más importante es el manejo inicial, ¿no? Que son los pasos que se debe seguir en orden prioritario, que es el A, B, C, D, E, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante creo que es permeabilizar la vía aérea, ¿no? Que es lo más importante. Y hay signos, síntomas que nos harán sospechar si hay una obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser movimientos respiratorios mínimos o ausentes. Podemos también tener estridor, ronquera, dificultad para ventilar, ¿no? Con la bolsa. También una inadecuada alineación traqueal, por ejemplo, ¿no? Una taquipnea también. Entonces, para mí lo más importante es mantener la permeabilidad en la vía aérea, ¿no?
Ya. Ya. Valerie, seminario. Gracias, César. Valerie. Perdón, ¿cuál es tu percepción de esto? Sí, doctor. Bueno, a mí me pareció muy importante las notas de evolución. Sería el SOAP, donde este sería subjetivo, donde es la información en base al contexto clínico que se encuentra el paciente, o que sería objetivo, serían los datos positivos, es decir, examen físico, revisión de la hoja de signos vitales, monitoreo. La A, que sería la evaluación, que sería nuestra opinión sobre la evaluación y cómo planteamos el diagnóstico más probable. Y la P, que sería el plan, es qué es lo que vamos a hacer para solucionar el problema del paciente. ¿O qué han hecho? Porque a veces el paciente llega tan mal a emergencia o llega tan mal a donde estamos nosotros que ustedes escriben después. Eso también se da. Pero uno tiene que tener cierto orden, indudablemente. Ya, muy bien. Esta parte del SOAP le has dado un Valerie, ¿no? Muy bien. Karen Tananta, cuéntame, ¿qué es lo que parte de todo esto te has fijado? Karen. Bueno, sobre la clase, tener en cuenta que al abordar a un paciente crítico, siempre tenemos que evaluar lo que es el compromiso de la conciencia, cómo se encuentra, la ectoscopía, y bueno, sobre todo cómo abordar, ¿no? El ABCDE, que es el área permeable, si es que habla claro, o hay algún extintor al momento en que él responde. También nos ha enseñado sobre en la vía aérea que hay maniobras en el cual podemos como que mejorar su respiración del paciente, ¿no? Con respecto a la insuficiencia respiratoria, ahí evaluamos cómo está su respiración, ¿no? Si es rápido, lento, si hay asimetría, tal vez con el aleteo nasal, o puede estar también cianosis. En cuanto al shock circulatorio, ahí podemos evaluar lo que es el nivel de conciencia, cómo está el color de su piel, o si está diaforético. En el caso de conciencia y focalidad, ahí podemos usar lo que es el Glasgow, cómo el paciente te puede responder, ¿no? Si es fluido su lenguaje, si puede estar también convulsionando y eso hace que no te pueda responder, ¿no? Y por último, lo que es el examen completo, ¿no? Que haga un examen físico completo, si es que puede estar hipotérmico o signos de trauma, o puede ser también por una infección. Y para concluir, también evaluar lo que es el SOAP, ¿no? Que tiene que estar más orientado a cómo te viene tu paciente. Muy bien. Gracias, Karen. Luis Velarde, ¿qué me cuentas? ¿Qué tal, doctor? Bueno, aparte del abordaje, ¿no? Que en un paciente crítico el abordaje tiene que ser más directo, más conciso. Aparte del abordaje que nos mencionó el doctor del ABCD, me puse a pensar en los emergenciólogos y los intensivistas, qué tan frío debe de estar al momento de recibir un paciente crítico, ¿no? O sea, jugar con esas emociones, con esos sentimientos, a veces le pueden jugar en contra, porque no todas las personas pueden estar totalmente estables mentalmente, por así decirlo, y actuar de la manera correcta sabiendo que una vida está en sus manos, ¿no? Las decisiones que deben de tomar, tener todo lo que deben tener en la mente, seguramente no solamente deben tener en la mente el ABCD ni el SOAP, también deben tener otras circunstancias, saber qué hacer, qué medidas tomar, qué fármacos darle, diversas cosas que a nosotros de repente nos falta mucho por aprender, ¿no? Y sí, pero este es algo así, bueno, hay pocos chicos, pero me imagino que a todos les gusta el fútbol, ¿no es cierto? ¿Qué tal juegan el fútbol ustedes? ¿Qué tal juega fútbol tú, Estefano? Doctor, a mí no me gusta el fútbol, yo tengo 2 pies izquierdos, juego pésimo. Ya, ¿qué deporte practicas?
¿Ninguno? ¿No practicas ningún Sí, deporte, practico un arte marcial. Stefano? Sí, un arte marcial. Sí, un arte marcial. Ya, por ejemplo. Por ejemplo, a mí no se me ocurriría hacer arte marcial con un japonesito cinturón negro porque de repente me fractura un hueso. O de repente no lo hace, pero me puede hacer doler. Entonces, pero imagínate tú lo que has aprendido en este tiempo. ¿Cuántos años ya tienes practicando artes marciales? 6 años, más o menos. ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? 6 De años. cuando empezaste 6 tú a años, hacer más o menos. artes marciales, de cuando empezaste a hacer artes marciales a lo que has avanzado hasta ahora, ¿te sientes más seguro? Claro, claro. ¿Crees que puedes entrar en una competencia y no quedar tan mal? Porque sabes las estrategias, sabes los movimientos que hay que hacer. ¿Y qué arte marcial practicas tú? Es un arte marcial brasilero, se llama Jiu-Jitsu. De hecho, Jiu-Jitsu. Ya está, perfecto. de hecho sí, como usted De dice, hecho, a practicar este arte marcial a lo largo de la vida sí me ha enseñado que tanto en la medicina como en el arte marcial la práctica es el maestro, ¿no? Conforme más practicas y más te embulles claro, entonces, tenés y te vas a y más sentir, te o sea, en pues, la medida que vayamos avanzando en la carrera, en la medida que Dios quiera que se pueda asistir a los hospitales y puedas ver pacientes, porque eso es muy importante, tú te vas a sentir más seguro. Pero al principio tuviste que tener algunas lecciones teóricas de qué cosa es Jiu-Jitsu, cuál es el objetivo, que no es solamente competencia, sino también que tiene un desarrollo mental apropiado para poder controlar los movimientos y no hacer daño, y más de defensa, que inclusive porque la clave de esos de tipo de deportes es ese control mental, ¿no? Pero que eso se adquiere con el tiempo, ¿no? Como tú muy bien dices, Luis, con el tiempo uno va adquiriendo eso. A ver, levante las manos quienes manejan auto o han manejado auto. ¿Alguno maneja auto? Mayra, todos tienen carro, acá son de la clase alta. Ya. Bueno, pero ¿se dan cuenta ustedes que cuando manejan el auto hacen movimientos automáticos que ya a veces, vale, sí que hacen movimientos automáticos y y son tan automáticos que ni nos damos cuenta, ¿no? Pues hacemos el embrague, el acelerador, los frenos, los cambios, si es que sin cambios igual automático igual, pero ya muchos de los movimientos se hacen en forma casi sin pensarlo, porque se desarrolla esa capacidad el análisis, una conducta automática, ¿no? Una conducta automática en donde no estás viendo, y si me volteo a la derecha y me choco, y si pasa ese carro y me calza, y eso es con el tiempo, mi querido Luis y Stephanie, para todos aquellos que, claro, él hace un análisis muy interesante de que la vida de una persona está en nuestras manos. Igual que el anestesiólogo, cuando pone anestesia general, la anestesia general es bajar la presión arterial, una serie de medicamentos para que puedan operar adecuadamente, y la vida del paciente está en las manos del anestesiólogo. La vida del paciente está en la técnica que usa el cirujano, que tiene que conocer qué es lo que va a operar. De igual manera ustedes, pero hay cosas básicas que para suerte de nosotros, con estas dos manos, nada más que con las dos manos, y sus estetoscopio, y algunas cositas más que ahora tenemos acceso a la oximetría, etcétera, el tensiómetro, podemos estabilizar a un paciente con un enfrentamiento muy claro, y lo que ustedes muy bien han descrito, es el esquema ABCDE, el SOAP, en este caso la historia clínica orientada a problemas, y ya lo he mencionado, esto para suerte, bueno, no es una historia clínica convencional, pero al final vamos a tener que desarrollar una historia clínica una vez que estabilizamos al paciente, para poder ir a la causa que generó todo esto. Entonces, el ABCD tiene que estar en su cabeza permanentemente, eso no se olviden. Airway, vía aire, que la vía aérea esté permeable. B, breathing, que ventile, que haya buena excursión. C, que tenga buena presión, buen llenado capilar. D, compromiso neurolúcido, orientado, despierto o en coma. E, evaluación, como bien dijeron, una evaluación final, una evaluación secundaria integral para poder hacer
Una buena historia clínica orientada a problemas y con la estrategia SOAP. Subjetivo, paciente despierto, ¿tiene usted dolor? Sí, o de repente está inconsciente, el paciente está en pérdida de conocimiento, SOAP. Entonces la mayor parte va a ser lo que encontremos en el examen clínico, que es la assessment, que es como muy bien han dicho algunos de ustedes, es el resumen. Paciente que ingresa en estas condiciones probablemente desarrollado debido a motivos. Entonces, el comentario de esa evaluación es clave, porque les va a permitir definir el problema más importante que lo trae y qué van a hacer en el plan como primeras posibilidades, ¿no? Y como le digo, a veces esa historia la llenamos después que hemos actuado, porque es muy frecuente que ingrese un paciente por emergencia, lo traen los bomberos, y ahorita vamos a ver un caso clínico de esos, ¿no es cierto? Y le dice, nos ha llamado la familia porque está inconsciente, y lo traen, lo está asistiendo con ambú, o de repente está respirando espontáneamente, con una máscara más reservorio o con la cánula, y nos dice la presión, el pulso, la temperatura, y nosotros tenemos que actuar en ese momento. Y desde que ingresa el paciente uno está mirándolo, si lo veo rosado, si lo veo cianótico, si le veo que está respirando muy mal, una respiración boqueante, una respiración, y verlo, y ya desde ese momento ya uno dice, una evaluación inmediata, porque hay que asistir, ver el A, el B, tomarle la presión, pulso, y si lo ven cianótico, de repente tomar decisiones ya y preguntar algo de la historia, como la familia, o de repente con los mismos bomberos que a veces aclaran algunas cosas, ¿no? Pero entonces a veces uno tiene que actuar y luego ya escribir. Entonces es como cuando uno ve un paro cardiorrespiratorio, uno primero que actúa y luego ya escribe lo que ha hecho, ¿cierto? De igual manera, en esta emergencia ustedes tienen que el ABCD, el SOAP, la historia orientada a problemas, ¿cierto? Y luego ya la ampliación de la anamnesis o la evaluación secundaria, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver un casito. Vamos a compartir este casito a ver qué les parece. A ver. Entonces, una de las cosas más importantes es esto, ¿no? El A, B, C, D. ¿Qué cosa era el E? Exposure. ¿Perdón? Exposición, doctor. No te escucho bien, discúlpame. Exposición. Exposición, muy bien. Bien, entonces este esquema como enfrentamiento a cualquier paciente es muy importante, ¿no? Entonces vamos a ver, Jorge Arturo Costa. Sí, doctor. Jorge Arturo, ¿serías tan amable de leer esta historia? Sí, doctor. Dice, Por paciente de favor. 58 años con antecedentes de ingesta alcohólica crónica, que es llevado de una reunión familiar por pérdida de conocimiento por los bomberos al hospital de emergencia. Es ingresado al área de shock y trauma. Asistió con ambú. Reportado haberlo encontrado en coma con una presión arterial de 8/5, frecuencia respiratoria 12 y frecuencia de pulso 120. En la evaluación a su ingreso no responde al llamado, no se comunica y el estímulo doloroso, ligero movimiento de defensa. Novavinsky, pupilas tendencia hiporreactivas, reflejo corneal presente, reflejo pupilar, respuesta lenta al estímulo luminoso, presión arterial de 85/60, frecuencia de pulso 120, frecuencia respiratoria 15 respiraciones por minuto, saturación de 90 y el FiO2 es de 0,21.
¿Cuáles serían tu enfoque ABCD en este caso? Bueno, según el ABCD, primero vería la vía aérea, ¿no? Si está permeable o no. Pero acá veo que es asistido con ambú, ¿no? Al parecer, o sea que el paciente le está faltando la respiración. Mm, primero vería la vía aérea para ver si... Y entonces, a ver, vamos a poner la A. En la, ¿cuál sería tu comentario acá entonces? ¿Qué cosa verifica uno ahí? Yo vería la permeabilidad, ¿no? O sea, normalmente estos pacientes que son alcohólicos suelen ahogarse en su propio vómito, ¿no? Ujú. Así que vería si es que está permeable, si es que hay algún cuerpo extraño, ¿no? Luego, Ya. luego sería la B, ¿no? Continuaríamos a ver si cómo está la ventilación, si hay algún signo de falla. En este caso veo que, por lo que dice, que está asistido con ambú. Entonces sí entiendo que estuvo con la, como que baja ventilación, ¿no? Tenía respiraba muy poco. Entonces con ambú parece que subió un poco la frecuencia respiratoria a 15, de lo que estaba a 12. Ya. O sea, me parece que está hipoventilando, vamos a llamarlo así, ¿cierto? Estaba hipoventilando. Ah. El motivo por el cual lo usaron, dices tú, la hipoventilando. Usaron ambú. Por resucitador manual se llama también. Bueno. La ambú es la marca. Ya. Luego vería la circulación. Ya, Jorgito, a ver un segundito. Vamos a seguir. Gracias, gracias. Sigamos viendo este caso con Manuel Alejandro Andrade. A ver, Manuel Alejandro. Sí, ok. ¿Cuál es el siguiente paso luego del B? Entender su sistema circulatorio. ¿Qué ves en este caso? Primero su frecuencia de pulso, su presión arterial también. Vemos una presión arterial con tendencia a la hipotensión. Una frecuencia de pulso elevada. Taquicárdico. Exacto. Ambos nos podrían orientar en cierto modo a un hipovolémico, ¿no? Un problema circulatorio. Además, Hipovolémico, dices tú, ¿no? nos podría orientar hacia un inicio, o sea... Claro. Un shock que podría ser hipovolémico o de otra naturaleza. Exacto. Ya. El C. Ya. ¿Algo más? No. Paso a la parte del D, doctor. Aunque, no sé si podría subir la parte un poquito arriba, subir la parte de arriba de la historia porque no veo una parte. Empezaba con shock y conocimiento. Ya. Creo que la parte de César ya está ahí, doctor. Ya. ¿Y ahora qué viene? La parte del D, en relación en inglés es disability, no me acuerdo en español cuál es. Pero respecto al deterioro neurológico, exacto. En este caso vemos una ausencia del reflejo de Babinski. Además vemos el Glasgow se encuentra reducido, ya que la respuesta motora solamente es al dolor. No existe una respuesta tampoco oral. No te hablan sobre respecto a la parte del ocular. Tampoco te explican si es que se abre espontáneamente pero
vemos que también las pupilas tienen una tendencia hiporreactiva, ¿no? Lo cual nos habla de un daño neurológico. A ver, la pregunta es, a ver, de acuerdo a la clase del doctor, ¿qué Glasgow tenía este paciente? ¿Cómo se evalúa eso? Unos movimientos oculares, ¿no es cierto? Si se abre los ojos, si apertura ocular orden verbal, si responde al estímulo doloroso o no hay apertura ocular. Los ojos. En este caso, ¿qué Glasgow tiene este paciente según tú? Esa es una tablita que tiene que familiarizarse poco a poco, ¿va? Pero por el momento pueden mirarla, la tabla, ¿no? Entonces, en primer lugar, ya tenía compromiso de conciencia. Y cuando ingresa, ¿No tendrá el lo asistieron doctor con ambú. un Glasgow aproximado? Doctor, tiene un Glasgow de 6. Pues, estaba con el micro apagado. Es uno en la ocular, uno en la... Estaba con el micro apagado, no me había dado cuenta. Uno en la ocular, uno en la vista, uno en la una ocular, otra en una en la del habla y 4 en la motora, porque se retira el dolor. Ya, pero mira, a ver, reporta lenta, movimiento, no se cubría el estímulo doloroso, ligero movimiento de defensa, ¿cierto? Pero tiene un Glasgow de 6 para ti, perfecto. Ya. Ya. Muy bien. Bien. Luis Estefano Velarde. Doctor. Sigamos viendo este casito, a ver qué. Lee. El doctor, la verdad no lo entendí muy bien. Ajá. Pero me dijeron que habían entendido toda la clase del profesor Hermenegildo. ¿No me dijiste a la hora que hablaste de que no entendías ese? A ver, vamos a ver. Karen Tananta. Sí, doctor. Cuéntame, ¿qué cosa es LE? LE es el examen completo que al paciente se le hace. ¿No es cierto? ¿Eso faltaría en este paciente o te parece que ya está completo? Doctor, ¿podría leerla de nuevo? Es que no... Tienes que estar atenta, pues, mi querida Karen Akira, voleibolista Akira, ¿no? A ver, ¿ya lo estás leyendo ahí? Sí, sí, doctor. Bueno, el paciente dice que... Bueno, no... En el E se supone que es un examen completo y considero que le faltan más procedimientos por hacer, ¿no? Realmente se hace al final, ¿no? Que debe realizarse una vez estabilizado. Ya. Pero ahora, mira, por la historia, y te llegan esas condiciones desde el punto de vista del ABCD, va a ser muy importante tener una idea más o menos cuál es la presunción diagnóstica que tú puedes plantear en este caso para poder darle tratamiento, porque si bien es cierto yo puedo estabilizarle la vía aérea, puedo estabilizar su presión, evaluar la parte neurológica y hacer un buen examen clínico, yo tengo que plantearme una posibilidad diagnóstica, que es muy importante con los datos que tenemos. ¿Qué te parece a ti, Karen? Bueno, por los antecedentes de ingesta alcohólica crónica, puedo decir que hubo una depresión cardiorrespiratoria, pero por
por la ingesta Por de alcohol. alcohol. Ujú. A ver, vamos a ver. Estefano, ¿quiere hablar algo? Luis, Estefano, ¿quería decir algo? Doctor, Habla, Luis sí, Estefano. no podría ser un comet. ¿Me escucha? ¿Me escucha? No, Hola. a ver, te No, escucho. ¿me escucha? Sí, Ya, no podría ser un coma etílico tal vez, porque justo se refiere a que estaba en una reunión familiar y es alcohólico crónico. Y al ver su dato de frecuencia respiratoria, frecuencia de pulso, que está taquicárdico, podría estar entrando en un shock. Entonces, el alcohol sabemos que deshidrata, entonces el primer paso no sería administrarle suero para para hidratar al paciente. ya, esa es una posibilidad. A ver, pero ¿qué dice? Gracias, Luis Estefano. Esa es tu propuesta. La de Karen dice depresión cardiorrespiratoria por alcohol. Valerie, seminario, ¿qué te parece? ¿Cuál es la presunción diagnóstica hasta ahí? Valerie. No te escucho. Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿Cuál es tu presunción doctor, diagnóstica hasta ahí con esto? ¿Cuál es tu ahora presunción doctor, ¿me diagnóstica escucha? con la historia? Sí, sí te escucho. Eh, yo pienso que es una depresión cardiorrespiratoria, doctor. Debido a... Doctor, alcohol, ¿Debido a doctor. qué causa? Ya, perfecto. Ya, igual Doctor, que Karen. César Augusto, ya muy bien, gracias. César Augusto Minaya, ¿tú qué te parece? Sí, doctor. Pienso que una intoxicación alcohólica, pero pues, Intoxicación alcohólica. sí, doctor. Porque puede haberse ahogado también con el vómito, reduce su reflejo. Ya, tú ya sabes lo que es una intoxicación alcohólica, ¿no? Creo que pocos han llegado a ese estado, pero bueno, vamos a ver, es una posibilidad de diagnóstico. Nadia Ladera. sí, doctor, bueno, respecto al diagnóstico, también estaba pensando en una intoxicación alcohólica, pero de tipo grave, porque ya la frecuencia, la frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso, ¿no? Aunque el doctor también, por la saturación del oxígeno, por la saturación del oxígeno que está en 90, había ya una hipoxemia moderada en la saturación en 90, entonces Ya. complicado, ¿no? Con la hipoxemia. Ya. Eso podría opinar. Bueno. Nadia Marina, ¿no? Ya. ¿Qué dice Valeria Juárez? Bueno, doctor, ¿Qué dice yo Valeria también había Juárez? pensado en una intoxicación por alcohol, pero también como el paciente tiene antecedente de haber consumido alcohol de manera crónica, tal vez pueda tener alguna cirrosis hepática y esté desarrollando una complicación que sería la encefalopatía hepática. Ya, ¿Ya? Valeria, muy bien. Mayra Huacha, gracias Valerita. Muy bien. Ahora, Mayra. Pensando en sí de que podría haber sido una intoxicación por Mayra. alcohol, pero este debería ser un caso grave porque mayormente cuando es grave, bueno, requeriría lo que es la hospitalización y cómo ha llegado también el paciente está hipotenso. Entonces, más ya se va por ahí, su diagnóstico. Y si está hipotenso,
sea, ¿cuál es la, dices tú, tu intoxicación alcohólica grave, pero está hipotenso? ¿Piensas que la hipotensión es explicada por algo más? Mm, bueno, la presión está baja, ¿no? Y en el caso clínico mencionaban de que había estado bebiendo alcohol. Claro que no profundizan si es que el paciente ha vomitado o eso, ¿no? Solo, solo va mi sospecha por ahí, doctor. Ya. ¿Qué dice Antonella Flores? Doctor, ¿me escucha? ¿Me escucha, doctor? Perfecto, Ay, sí, gracias porque se había colgado. Bueno, perfecto. doctor, estaría pensando también en una intoxicación alcohólica, doctor. Bueno, estamos viendo, ¿no? Lo que es la alteración de la alteración de la conciencia y pues probablemente el paciente venga, sí, ¿no? Con ese Glasgow 6 y pues esté todo bien, ectoscópicamente el paciente, no sé, a las justas podría estar caminando. Pero algo que no me cuadra bien lo que es la presión arterial. Me acuerdo que una vez hace poco nomás vi un paciente por una intoxicación alcohólica. Bueno, ahora sabemos que ir incluso a una clínica o una posta está bien difícil, ¿no? Pero me acuerdo que el paciente tenía una presión normal, pero esta presión de acá del paciente está hipotenso, algo no me cuadra bien. Pero sí una intoxicación alcohólica, sí, sí podría estar pensando. Muy bien, Antonella. Vanessa Arauz. Sí, doctor, yo también estaba pensando en Te escucho muy intoxicación. bajito. Ah, Te escucho muy bajito. Acércate al micro, por favor. doctor. ¿Me escucha ahí mejor? Mucho mejor. Sí, ya, bueno, yo estaba pensando en una intoxicación alcohólica aguda, pero tal vez que sea por una intoxicación por metanol, podría ser también, y eso sí ocasionaría una intoxicación mucho más grave, ¿no? Y tan repentina como en este caso. Y bueno, otro también, como menciona que tiene una ingesta alcohólica crónica, puede ser una cirrosis hepática o incluso un síndrome hepatopulmonar, aunque eso sería un poco más alejada. Estaría como el primer diagnóstico una intoxicación alcohólica aguda. ¿Y qué cosa es para ti un síndrome hepatopulmonar? Has mencionado el síndrome hepatopulmonar. Sí, bueno, ese es un síndrome que se presenta más o menos en un 15 o un 20% de los pacientes con cirrosis y que va a causar justamente el paciente presenta una saturación de 90, tiene una hipoxemia y esto se ve en el síndrome hepatopulmonar que se da por una vasodilatación pulmonar, justamente en pacientes que sean así de larga data, ¿no? Como en el caso de una cirrosis, que tengan una hipertensión portal. Y está asociado a hipertensión pulmonar a veces, ¿sí? Ya, muy bien, Vanessa. Manuel Andrade. Sí, doctor. Para mí, Manuel Andrade. el principal diagnóstico es una intoxicación alcohólica aguda. Algunos de los síntomas se pueden explicar por una hipoglicemia asociada a este mismo cuadro de intoxicación, sobre todo los síntomas neurológicos. Eh, no nos refieren que el paciente haya tenido, no, se refiere a una pérdida de conocimiento, pero no nos refieren si es que esa pérdida de conocimiento produjo un tipo de caída o un tipo de trauma, así que tampoco podemos descartar un tipo de sangrado interno de repente. Esas son mis tres sospechas, doctor. Ya, muy bien. Y Jorge Arturo, ¿qué piensas? Bueno, por todos los signos, también considero que puede ser una intoxicación alcohólica aguda por el Novavinsky, las pupilas, eh, la frecuencia respiratoria disminuida, la presión disminuida.
creo que todos señalan, ¿no? O eso es lo que me llama la atención. Ya, muy bien. Muy bien. Me da mucho gusto, es cierto. Muchos de ustedes han... Y es cierto, lo primero que uno debería pensar es que esa pérdida de conocimiento es por sobre un exceso de alcohol, indudablemente. Que cuando se ingiere excesivo alcohol produce pues una depresión del sistema nervioso central, como si estuviera anestesiado, y puede producir un shock neurogénico con depresión central para la frecuencia respiratoria. Tanto así que tuvieron que llevarlo con Gambú porque estaba hipoventilando, mejoró, como bien dijo alguno de ustedes al inicio. Ya me parece que le han estado asistiendo con Gambú y con eso mejoró la frecuencia respiratoria. Es cierto, la intoxicación alcohólica es una muy buena posibilidad y eso también es importante, porque en teoría uno tiene que saber cómo enfrentar a este tipo de problemas, que es lo que vamos a comentar al final, pero es muy importante, ¿cierto? El plantearse ya desde el saque algunos diagnósticos, como ustedes muy bien lo han planteado, me da mucho gusto, que podría ser una depresión miocardiorrespiratoria por alcohol, que puede ser una cirrosis hepática que hay que investigar, que puede haber hecho un sangrado intracerebral, porque no nos dice si se cayó o no. Es muy frecuente que el alcohólico se caiga y presente hematomas subdurales postraumáticos y haya compromiso de conciencia. Y la otra posibilidad que ustedes planteó Vanessa fue la intoxicación por metanol. Esa es una complicación muy seria de ingesta de alcohol metílico que puede producir una acidosis metabólica grave en los gases y es una situación que produce ceguera, coma profundo y si no se controla rápidamente produce una desmielinización del sistema nervioso central que el paciente se puede perder en los días subsiguientes. Pero muy bien, el alcohol es una causa muy importante. Luego al final vamos a hablar sobre el manejo de esto, pero entonces ya estamos bien claros en que tengo que permeabilizar, la vía aérea permeabilizarla, que está hipoventilando, por eso se usó el resucitador manual, que está hipostenso. Nosotros con ustedes, se define así, todo paciente con presión arterial menor de 90 y signos de compensación, o sea, taquicardia o bradicardia, está en shock. Más aún si hay signos de hipoperfusión, que en este caso hay signos de hipoperfusión, el cerebro no está respondiendo, hay una saturación que ha caído, ¿no? Si hay signos de hipoperfusión en el sistema nervioso central por el mismo alcohol, está en shock. Por consiguiente, está el paciente en un shock que podría ser hipovolémico, pero podría ser neurogénico por el efecto del alcohol. Pero un dato muy importante, queridos amigos, es este Glasgow. Cuando un paciente tiene un Glasgow 7 o menos, hay que asegurar la vía aérea. Tubo endotraqueal. Si no tengo tubo, por lo menos asistirlo con Gambú. Porque si un paciente tiene Glasgow 6, tiene flacidez muscular, tiene oclusión de la vía aérea por parte de los músculos faringeos, la lengua se tira para atrás y puede respirar muy mal, y puede decir apnea y puede ser índice de retención de CO2 y paro cardiorrespiratorio. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con Glasgow menos de 7, 6, inmediatamente tenemos que asegurar la vía aérea. Tubo endotraqueal a todo paciente que tiene un Glasgow menos de 6. 6 o menos, 7 o menos de 7 mejor así. Pero el 7 ya me pone en alerta y tengo que estar observándolo. Porque a veces una respiración ruidosa nos habla que la lengua está ocluyendo. Claro, el mecanismo rápido es ponerlo de costado, pero se puede aspirar. Puede ser que lo regresen a la posición de cúbito dorsal y pueda obstruirse la vía aérea. Entonces, todo paciente con un Glasgow de 7 o menos, tengo que evaluar la posibilidad de un tubo endotraqueal para asegurar la vía aérea. Por lo menos un tubo de Mayo con el Gambú va a asegurarme que la vía aérea se permeabiliza. Pero el tubo endotraqueal es muy seguro para evitar la aspiración, que no haya hipoventilación, y como ustedes muy bien dijeron, me va a permitir ver también la vía aérea, porque puede haberse aspirado, puede haberse vomitado y no teníamos ese dato. Quizás un pequeño detalle es, si yo pienso que todo esto es intoxicación alcohólica, pues tendría aliento alcohólico, ¿no? El aliento alcohólico me ayudaría muchísimo. Pero si me dicen que es alcohólico crónico, que se perdió el conocimiento, podría ser, y no hay aliento alcohólico y es más difícil. Pero la primera posibilidad, como ustedes lo han planteado bien, es ese. Entonces
Vamos a continuar con el examen. A ver. ¿Qué dice? Nuevamente empezamos con Jorge Arturo Acosta. A ver, dale una leída esto. Bueno, voy a aumentarlo de tamaño. Entonces, en el E vamos a completar la evaluación clínica. Muy bien. ¿Podrías leerlo, querido Jorge Arturo? Sí, doctor. Tocayo. Léalo. Bueno, aparato respiratorio, aparato respiratorio, murmullo. Hace tiempo que no haces historias, ¿ah? Sí, hace Murmullo mucho, vesicular. doctor, mucho, hace mucho. Murmullo vesicular. Murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares. Se fue la producción. Ya. Aparato cardiovascular, RC, ¿qué significaba, doctor? No me acuerdo. Ruidos cardíacos. Uy, Dios mío. Ruidos cardíacos taquicárdicos, no ingurgitación yugular, ocasionales extrasístoles, no frote, pulso débil, baja amplitud, llenado capilar lento. En abdomen encontramos blando, depresible, no doloroso, ruidos hidroaéreos disminuidos, no signos peritoneales. Extremidades encontramos lo que es reflejos osteotendinosos disminuidos, fuerza muscular disminuida, Novavinsky. Neurológico. Ajá. Ya. Bueno. En la parte neurológica ya tenemos bastantes datos, creo, ¿no? Bueno, sino que no, claro. Un dato muy importante en todo paciente que ingresa con compromiso de conciencia es cómo están las pupilas y cómo está el patrón respiratorio. De acuerdo al cuadro neurológico, a ver, léelo, por favor, estos datos neurológicos. ¿Qué dice ahí? Sí. Cuadro neurológico no responde al llamado, no se comunica y al estímulo doloroso ligero, movimiento de defensa. Novavinsky, pupila de tendencia hiporreactivas, reflejo corneal presente y reflejo pupilar de respuesta lenta al estímulo luminoso. Ya. Cuando te dice al estímulo doloroso, ¿cómo provocas el estímulo doloroso a los pacientes para ver su respuesta? Sí, bueno, hay hay dos maneras, pero una de las más que se usa es con los dos dedos se puede en el esternón se presiona ligeramente, cosa que ver si el paciente responde al estímulo, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? ¿Alguna otra maniobra? Bueno, también se puede hacer pequeños pinchones, ¿no? En alguna cierta parte del cuerpo. Pero lo que más se usa es en la planta de los pies. De los pies. ¿Qué cosa le haces en la planta de los pies? Bueno, se hace lo que es con un lapicero se puede
pasar lo que es el Ese signo de Babinski, ¿no? no tiene Babinski. Ujú. Eso también. Pero entonces el dolor se busca de dos formas, haciendo compresión en el dedo, en cualquier dedo de la mano, haciendo una presión de la uña sobre el lecho unguial. Y el otro es la que tú mencionas, una presión a nivel external. Y cada vez más se ha dejado eso de la compresión de la mamila, porque eso puede generar lesión, trauma, hematoma y podría generar algún problema médico legal si es que el familiar o si es que el paciente está despierto. Entonces, más o menos esa es la idea. A ver, agarra tu tabla de Glasgow, ¿cuánto tenía de Glasgow? ¿Cómo calculas el Glasgow acá para que lo fijes, Jorge Arturo? ¿Cómo se calcula el Glasgow? La escala de Glasgow se calcula con, bueno, tiene 3 parámetros, ¿no? La apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motriz. La apertura ocular primero sería, ¿no? Bueno, dice que el reflejo corneal está presente, las pupilas tendencia hiporreactivas. En apertura ocular sería ver si el paciente responde al llamado de la voz o al olor. Si es... Y eso tiene que estar bien claro. Si es que la apertura ocular se realiza en forma espontánea, si es a la orden, si es al estímulo doloroso, o no, simplemente no abre los ojos. ¿Tú qué crees en este caso? ¿Abre los ojos? ¿En algún momento has dicho eso? No responde al llamado, ¿no? Claro, no responde al llamado. Entonces el espontáneo y a Y la cuando voz te dicen no que sería. y el estímulo doloroso solamente tiene ligero Ligero. movimiento de defensa, no nos dicen que abre los ojos. En conclusión, la apertura ninguno. ocular, ¿qué puntaje le da? ¿Ah? Uno, de ninguna. Uno. Claro, en relación a la Respuesta verbal. A la respuesta verbal. Bueno, no acude al llamado, no acude al llamado. Acá tenemos que ver lo que si está orientado, si está confuso o si dice sonidos, eso, ¿no? En este caso, este paciente ¿Y en este caso? En este caso parece que el paciente no se comunica, ¿no? No se llega a comunicar. Ya. Entonces también sería ninguno, que sería un punto. Y bueno, ¿Y la respuesta motora? En la respuesta motriz tenemos que ver si es que obedece a la indicación o si llega a localizar algo, si llega, por ejemplo, a darle un estímulo doloroso y llega a retirar, si flexión o extensión. Sería en este paciente, dice que hay pequeños movimientos de defensa del estímulo doloroso, ¿no? Entonces sería una de retirada, ¿no? O de localización porque localiza el dolor, o sería retirada. No sé, pues tú tienes que decirme. ¿Cuánto tiene el Sería- Glasgow en conclusión? Bueno, en mi opinión yo le pondría en esto 4, ¿no? Porque si retira al momento, o sea, se le causa el efecto de dolor y el paciente hace pequeños movimientos tratando de quitar ese dolor, sería de retirada, entonces sería 4. En este caso sería 1, 1, 4, sería 6 de Glasgow. ¿6 de qué? De Glasgow. Glasgow. Ujú. 6 de Glasgow. Ya, muy bien. Entonces es lo más importante. Ya. Entonces, cuando uno enfrenta a un paciente, de repente lo trae y ya desde la forma en que lo traen, que tiene un ambú, ¿dónde estoy? Este paciente ya te lo traían con ambú y estaba inestable, ¿cierto? Entonces, generalmente los traen al paciente por emergencia, lo ponen en una camilla, se le tiene que tomar la presión arterial, la oximetría de pulso y se le pone un monitoreo electrocardiográfico para ver el monitor.
Pero como está hipotenso, además tenemos que colocar una buena vía periférica, Y eso es muy importante, ¿no? Por la historia estamos asumiendo que este es un paciente que ingresó por un problema de alcoholismo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, es probable que necesitemos administración de fluido. Entonces, rápidamente uno dice, cosas que el alcohólico tengo que tener cuidado. Si es un alcohólico, indudablemente que este paciente, además de tomarle la presión, el pulso, la oximetría de pulso y colocarle los electrodos para ver el patrón en el monitor, cómo está, qué frecuencia cardíaca tiene, tengo que tomar unos gases arteriales. Tengo que tomar los gases arteriales porque alguien ha planteado la posibilidad de un ácido, para ver sus gases arteriales, cómo está el PO2, cómo está el CO2, y además porque están pensando que ahí puede haber alcohol metílico, y eso genera una acidosis metabólica severa. Entonces los gases arteriales son muy importantes en este caso también, ¿no? Pero ya han visto ustedes que, número uno, probablemente si está con ese estado de conciencia, con Glasgow 6, aquí el paciente termina un tubo endotraqueal, ¿no? Una cuestión de concepto. Ese tubo endotraqueal, si lo conecto a un AMBU, me va a permitir ventilarlo mejor. O sea, la vía aérea la voy a permeabilizar porque se puede obstruir por el estado de conciencia. Y como estoy con depresión respiratoria, lo tengo que ventilar. Y ese es el resucitador manual, me ayuda eso, el AMBU. Si está hipotenso, le coloco de todas maneras un cloruro de sodio. El cloruro de sodio me va a permitir mejorar la volemia, mejorar el intravascular, y tengo que decidir si en poco tiempo le paso líquidos, y si no mejora rápidamente esa presión arterial, inclusive puedo usar vasopresores. Eso lo vamos a ver después. Pero por esa hipotensión y taquicardia, pues, de todas maneras colocarle una solución salina, que va a ser nuestra solución de pelea, siempre. Solución salina al 9 por 1000. ¿Ah? Al 9 por 1000. O a 0.9%. Le ponen una vía, 1000 mililitros, a goteo rápido. Después los pulmones están limpios, ¿no? Que le pase unos 250 en 15 minutos, por ejemplo, ¿no? Listo. Son cosas que en un alcohólico tengo que tener cuidado. Si no respira, AMBU. Si no puedo colocarle un tubo endotraqueal, tubo de Mayo más AMBU. Si no, tubo. Especialmente por el estado de conciencia, un Glasgow 6. Lo voy a ventilar adecuadamente. De repente lo conecto a un ventilador o no, pero lo tengo que intubar y ventilar con el AMBU. Si está hipotenso, le pasaré fluidos primero y, según respuesta, ya veremos si necesita vasopresores o no. Y de esto vamos a conversar después. Pero para que vean ustedes cómo el ABC me permite inclusive decidir qué voy a hacer más adelante. Esto lo estoy poniendo aquí para los que lo fijen. Hipotenso, taquicárdico, voy a necesitar fluidos o vasopresores. No ventila bien, lo intubo y lo ventilo. Permeabilizo la vía aérea y lo ventilo y mejora el ABC. Si yo estabilizo el ABC, estoy salvándole la vida ahí. Este deterioro neurológico que lo cuantificamos nos obliga a pensar en ese tubo endotraqueal que le está salvando la vida. Y además alguien pensó, seguramente, ampliar la historia para ver si se ha caído, si hay signos de focalización, si hay una hemiplegia y anisocoria. Estoy pensando que de repente hay un hematoma, pero de todas maneras un ataque cerebral me va a ayudar una tomografía. Una vez que eso en mi cabeza ya lo estoy teniendo que como plan de trabajo más adelante. No quiere decir que esto lo pongo yo, sino que estoy pensando, el ABCD necesita tubo, necesita ventilarlo, necesito mejorar la presión con fluidos o vasopresores, necesito definir ese cuadro neurológico a qué se debe. ¿Es solamente alcohol metílico, o es un ACV hemorrágico, ¿no? Entonces, ya habíamos visto que hay un examen completo que debe realizarse una vez que esté estabilizado, como lo hemos visto, y el examen clínico, ¿no? Entonces, luego, ya viene, ¿cuáles son los problemas del paciente? Y por eso es importante plantearse causas.
algunas cosas que quería comentarles, ¿no? Usualmente a veces alguien mencionó que podía haber hipoglicemia, eso es cierto, pero debemos tener mucho cuidado con el alcohólico. Porque si yo le pongo dextrosa con electrolitos en solución salina a un alcohólico, la dextrosa consume tiamina y a veces hay deficiencia de tiamina en el alcohólico. Y lo puede hacer convulsionar. Por consiguiente, en el alcohólico tengo que tener cuidado de no dar solo dextrosa. Debo darle dextrosa en solución salina o cloruro de sodio solamente, pero no se olviden que ese estado de conciencia, ese deterioro neurológico, siempre tengo algunas de las deficiencias de tiamina que yo le tengo, algunas de las deficiencias de vitamina que le tengo miedo es la deficiencia de tiamina o B1, porque puede ser una encefalopatía de Wernicke, lo puede hacer convulsionar, lo puede hacer entrar en un cuadro demencial. Si no pienso en todo alcohólico, mi tiamina, no se olviden, ¿ya? Aparte de mejorarle la vía aérea, hipoventilando, hipotenso, etcétera, vamos a ponerle dextrosa, pero tengan cuidado porque eso puede acentuar una deficiencia de tiamina porque no se absorbe, no se almacena y puede hacer una encefalopatía de Wernicke. Entonces, en este caso, esos son los detalles, ¿no? Entonces, con este examen clínico, a ver, mi querido Luis Estefano Velarde. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, hasta ahora, cuando nosotros hablamos de problemas del paciente, ¿cuál sería para ti el problema más importante que trae? La presión arterial, es de hipotenso. Shock. Entonces le ponemos shock, Sí. hipotensión arterial, le ponemos shock. Shock que puede ser, Sí. a ver, por ahora alguien pensó que podía ser hipovolémico, ¿no es cierto? Hipovolémico, pero que está en shock no hay duda. Pero mira, si está con un cuadro neurológico, puede ser un shock vasodilatado, o llamado también shock, ¿no? Distributivo. Después lo vamos a ver eso. Y ese concepto de poner primero shock es muy importante, porque eso les va a permitir, para mejorar la perfusión cerebral, para mejorar que él respire mejor, tengo que mejorar la presión arterial. Eso es muy importante. Y eso es uno de los problemas que generalmente decimos, oye, está en shock, está en falla respiratoria, son el sistema cardiorrespiratorio, y por eso ustedes tienen el ABCD. El ABC es clave estabilizarlo. Muy bien, Luis Estefano. Excelente. Mi querida Karen Akira, ¿cuál sería el segundo problema para ti? Un shock cardiorrespiratorio. Yo ya hemos puesto shock hipovolémico o vasodilatado, no sabemos cuál, pero ahora ¿cuál es el segundo problema que te parece que tiene con esta historia? Por estos datos, en shock. ¿Qué más? Un deterioro neurológico por el ¿Cuál problema sería? del alcohol. Un deterioro neurológico. Sí, pero ¿cómo le llamamos pues a eso? ¿Tú dirías que está en coma, en estupor, agitado? Entonces, pero antes de eso siempre, yo cuando conversé en las primeras clases sobre los problemas, cómo orientar el problema del paciente, es cómo está el problema cardiovascular y el segundo es cómo está el problema respiratorio. ¿Crees que tiene un problema respiratorio este paciente? Sí, doctor. Sí, porque ha estado asistido con AMBU, está saturando en el límite, ¿no es cierto? Aunque el pulmón aparentemente está pasando bien el murmullo vesicular, pero entonces el siguiente problema, si estamos pensando que hay un problema respiratorio, sería una insuficiencia respiratoria. Una insuficiencia respiratoria, sí. Una insuficiencia respiratoria sería el segundo punto. Y la insuficiencia respiratoria podría ser de tipo 2, o sea, asociada al cuadro neurológico, porque si está en coma, no ventila, pero se puede haber aspirado, también eso nos lo va a aclarar pero lo concreto es que está en una insuficiencia respiratoria.
¿Está en shock? También, ¿no? O sea, está en shock, sí, porque tiene presión arterial baja, menos de 90, y está taquicardia. Y hay signos de hipoperfusión, porque el llenado capilar es lento, ¿no? Sí, doctor. Acá. Acá nos dijeron capilar, llenado capilar lento, menos de 2 segundos. Son signos de shock. Insuficiencia respiratoria, ¿cierto? Que tengo que tipificarla según los gases, pero por lo menos hasta ahora, porque es neurológico, es tipo 2. No me interesa el tipo, pero sí, tiene una insuficiencia respiratoria. Luego ya el tercero viene el paciente en el cuadro neurológico. El paciente está en un coma profundo. Glasgow 6. Glasgow 6. Y hasta ahora, todo nos parece que es por el alcohol. Pero de todas maneras, en un paciente en estas condiciones, tenemos que definir si se cayó o no se cayó, si ya tenía antecedentes de, por ser alcohólico crónico, algún hematoma subdural que creció. De todas maneras, esto me obliga a pensar que tengo que hacer algunos estudios ahí, ¿no? Coma profundo, que sería el segundo, pero el tercer problema. Entonces, de acuerdo a la historia, de acuerdo al examen neurológico que tiene este paciente, un dato muy importante es que conforme pasan las horas, si yo a este paciente, entonces, cuando yo enfrento en este caso análisis orientado al problema, hemos visto subjetivo, por ejemplo acá, subjetivo no dice nada, ¿no es cierto? El S, paciente en coma, se quita. Paciente en coma, subjetivo. Objetivo, todo lo que están encontrando, ¿no? Respiratorio, cardiovascular, abdomen, extremidades, objetivo. ¿Cierto? Los problemas del paciente, generalmente los ponemos encima de esto, pero vamos a ver, hacemos, y tenemos que hacer un comentario, y esa es la evaluación del assessment, ¿no? El subjetivo, que está en coma, no nos dice nada él. El objetivo es el examen clínico de la SOA. Subjetivo, objetivo, todos los hallazgos del examen clínico, ¿cierto? Y la evaluación, o assessment, como dicen, evaluación más de. Y aquí es donde ustedes hacen evaluación, así hacen un resumen de lo que están pensando, ¿no? Hacen un resumen de lo que van a pedir, qué cosas van a pedir, qué cosas han analizado, ¿no? Ya. A ver, Valerie, mi seminario. Valerie. ¿Escuchas, Valerie? Doctor, ¿me puede escuchar? Quisiera que hagas un... Sí, hija, sí te escucho. Dime tú, ¿cuál sería tu evaluación de todo el caso? ¿Cómo harías un resumen del problema del paciente en relación a cómo empezó todo y qué es lo que vamos a... Y luego hacemos el plan. ¿Cuál sería tu comentario de este caso por lo que estamos analizando? Paciente entra en estado de coma. Ya, espérate un ratito. Paciente en estado de coma. Con ¿Qué más? Con Glasgow de 6. Ya, sí, ya, pero ya se supone... Ya, bueno, Bueno, Glasgow sí. de 6, vamos poniendo ya, eso, pero de todas maneras, ya, Glasgow de 6. Glasgow de 6, ¿qué más? Bueno, y pondría sus problemas del Debido, paciente. mira, Debido al consumo de alcohol. Debido a Intoxicación alcohólica. intoxicación alcohólica. Fundamentalmente es eso, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué ha generado, qué cosa ha generado esto?
ahí vendrían los problemas. Shock hipovolémico, insuficiencia ¿Qué ha generado respiratoria. shock? No, vamos a dejarlo así en shock. ¿Qué ha generado shock? ¿Qué más? Insuficiencia respiratoria. Sí. ¿No? Insuficiencia respiratoria. Y, ingresa en coma, Glasgow 6, debido a Pero eso intoxicación ya está. alcohólica, que ha generado shock e insuficiencia respiratoria, ¿entiendes? Entonces acá tú tienes que poner, y todo este problema de shock, intoxicación alcohólica que ha generado shock, lo que nos obliga, o nos ha obligado, ¿no? Motivo por el cual fue intubado, ¿no es cierto? Intubado, y se inició fluidoterapia, ¿no? Para mejorar las condiciones hemodinámicas. Si acá uno puede poner aquello que tienes duda. ¿Por qué? Porque no sabemos si tiene un hematoma subdural o no. Hay algunos signos clínicos que lo alejan, pero de todas maneras van a tener que pedir, para mejorar las condiciones hemodinámicas, le pasaron líquido, ¿cierto? Punto. El paciente requiere monitoreo, ¿cierto? Monitoreo. Y definir mejor el compromiso neurológico. El compromiso neurológico. Estamos pensando en la TAC. Asimismo, se ha considerado ingesta de alcohol metílico, ¿no? Todo lo que ustedes piensen lo ponen en el comentario. Y por eso está empezando en los gases arteriales y dosaje de alcohol metílico en sangre, porque eso se dosa. Entonces, ingesta de alcohol metílico. Y no se consideró ingesta de alcohol metílico. Entonces, luego viene el plan. Entonces ya ustedes han iniciado, por ejemplo, intubación endotraqueal. Ya le han puesto fluidos. Hemos pensado en posibilidad de vasopresores, si es que no mejora con fluidos, según evolución. Pidas a farmacia, porque si no pides no tienes fluidos. Intubación endotraqueal, que ya se lo hicimos, por el grafo 7, fluidos por el estado de shock. ¿Cierto? Posibilidad de vasopresores. ¿Qué más? Hemos quedado que hay que darle tiamina. ¿Cierto? Tiamina. Un hemoglucotest, de todas maneras, para que alguien pensó en un hemoglucotest en hipoglicemia. Un hemoglucotest. Y lo más importante del cerebro, un ataque cerebral. Entonces, cuando yo digo paciente en coma grave debido a intoxicación alcohólica que ha generado shock, insuficiencia, el motivo por el cual fue intubado y se inició fluidoterapia para mejorar condiciones hemodinámicas. El paciente requiere monitoreo y definir mejor el compromiso neurológico. Para eso le pedimos la tomografía. ¿No es cierto? Usualmente cuando alguien ingresa a la emergencia, no le faltan unos gases arteriales. ¿No es cierto? Y en este caso, si pensamos y nos dan el dato de que hay intoxicación por alcohol metílico, además de los gases, un dosaje de alcohol metílico en sangre, por ejemplo, ¿no? Y la tiamina siempre dar 100 miligramos cada 12 horas. Mínimo. Nuevamente insisto, ¿no? En los pacientes alcohólicos la tiamina es muy importante. No se vayan a dejar
Y no solamente en el alcohólico, en los desnutridos crónicos, de pacientes con neoplasia, la tiamina es de mucha ayuda. Pero acá, entonces, cuando yo hago mi evaluación, paciente en Gloma, Glasgow, debido a intoxicación que ha generado shock en su mismo motivo por el cual fue intubado, Glasgow 6, inició fluidoterapia porque estaba chocado para mejorar condiciones. El paciente requiere monitoreo para ver si necesita vasopresor y definir mejor el compromiso neurológico, para eso va a ser la TAC. Y asimismo se ha considerado la ingesta de alcohol metílico. Plan. Intubación, fluidos, especialmente cloruro de sodio, más dextrosa al 5% en solución salina también. Puede ser. Esto para darle esto, pero siempre poniendo la tiamina. Nunca den dextrosa sola al alcohólico. Posibilidad de vasopresores según evolución. TAC hemoglucotés, TAC cerebral, haga dosaje de alcohol metílico. Y ustedes van a... Alguien pensó en cirrosis. De todas maneras, para ver cómo el perfil hepático, perfil de coagulación, para ver cómo se hace hígado. Alguien pensó en un síndrome hepatopulmonar, ¿no es cierto? No tendrá que hacer ahí una ecocardiografía. Ya esto se complicó en base a los diagnósticos que ustedes han planteado. Pero lo más importante entonces es cuando me llegue el paciente de emergencia, yo tengo que asegurar el ABCD. El ABC es clave, permeabilizar la vía aérea, que ventile adecuadamente, que no esté hipotenso y taquicárdico. Esto más parece un shock neurogénico, pero bueno, eso lo vamos a discutir en otro momento. Siempre le ponemos a 2 pacientes en shock, mientras no tenga edema pulmonar, su cloruro de sodio, un Glasgow 6, tubo endotraqueal, tiamina y tomografía por el alcoholismo. Y el examen completo que ya se lo hemos hecho, objetivo, que es todo esto el objetivo, la apreciación o assessment y el plan. Usualmente cuando ya enfrentamos al paciente, estos problemas rápidamente nosotros lo ponemos antes del SOAP. Entonces lo ponemos así. Problemas. Yo hipovolémico, vasodilatado, insuficiencia respiratoria, coma profundo. Por alcohol. Entonces, pero este listado de problemas me dice lo que tengo que trabajar inmediatamente. Estabilizarlo hemodinámicamente, ver cómo está oxigenando, si necesita tubo endotraqueal o ventilación. Y el tercero, el coma, para ver si necesito tomografía o algún estudio más adicional, como en este caso que pensaron en el alcohol metílico, para poder, porque para el alcohol metílico le tengo que hacer comprar a la familia alcohol etílico, así se trata, alcohol etílico por sonda nasogástrica. El alcohol metílico se trata dándole alcohol al paciente, porque puede producir una enfermedad. Bueno, a veces por eso es peligroso comprar alcohol barato o bebidas alcohólicas en las tiendas que te venden whisky o a veces tragos aparentemente originales y al final terminan yendo a la emergencia con intoxicación alcohol metílico. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, a ver, chicos. A ver, Antonella, ¿algún comentario? ¿Qué es lo más importante de este caso que hemos discutido hoy día? Bueno, doctor, me pareció muy interesante en lo cual estamos evaluando el ABCDE. Además, bueno, en este caso se nos complica porque tiene un Glasgow de 6, ¿no? Y pues al leer más lo que es la historia clínica, como que me alivió bastante que no fuera como que no tuviese un compromiso más, se podría decir pulmonar. Me refiero a tipo una neumonía, ¿no? Entonces, y pues
Sí. Pero mira, si tú tienes la sospecha de que hay algo pulmonar, Ajá, acá nos faltó la radiografía. ajá, sí. Entonces, pero suponiendo que sea así, si tienes tomógrafo, es un ataque tóraco, de Claro. cerebro y de tórax, mejor, Ajá. para que lo lleves de una sola vez. Pero es cierto lo que tú dices, aparentemente no había una aspiración, no había una lesión que explicara eso, pero probablemente en los gases arteriales, como vamos a ver más adelante, cuando veamos su insuficiencia respiratoria, puede haber estado reteniendo CO2 porque hipoventilaba. ¿Algo más? Te estaba escuchando, Antonella. ¿Algo más? No, doctor, bueno, y aprendí bastante cómo y ahora tratar a un paciente así si viene la emergencia, ¿no? Pero, y eso que estamos hablando de un paciente en coma que puede ser de cualquier causa, ¿no? Claro. Traumática, por problema metabólico, una encefalopatía urémica, un paciente con encefalopatía séptica, con shock. Pero los antecedentes, los datos son claves para hacer algunas optimizaciones en el manejo, pero a todos te tienes que ver el AB. Si cualquiera sea la causa, está en Glasgow 6, independientemente de la causa hay que ponerlo en tubo mejor. Si está en shock, hay que ver la causa, pero de repente es un infarto, pero de todas maneras tendremos que ponerle algo de fluidos y de repente vasopreso, pero está en shock y hay compromiso del sensorio. Muchos pacientes con COVID llegan con falla respiratoria y en shock. Entonces hay que mejorarle la oxigenación, estabilizarle la presión arterial con fluidos inicialmente y ver qué tipo de Glasgow tiene. El A, B, C, D, debe estar en la cabeza de ustedes así permanentemente. Pasa por la calle alguien y el ABCD, pasa por un paciente, el ABCD debe ser los parámetros iniciales que yo enfrento a un paciente para poder tomar decisiones, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué dice Mayra Huacha? ¿Algún comentario? Doctor, viendo el caso, creo que una de las primeras importantes es tratar el shock, ¿no? Como mencionaban, porque el paciente también llegó en coma, si no me equivoco. Sí, creo que sí llegó. Sí. Entonces, creo que ese era uno de los más importantes de tratar, ¿no? Y también viendo la presión arterial, que eso es uno de los primeros pasos que se hace cuando el paciente llega a emergencia y ver que está hipotenso, ¿no? Tendríamos que ver cuál es la causa por la cual el paciente presenta el shock, ¿no? Y sí, la verdad que sí, está interesante el caso, doctor. Porque mira, a ver, si tú no mejoras que le llegue buena cantidad de oxígeno a su cerebro, porque si está en shock quiere decir que el transporte de oxígeno es inadecuado. La hipotensión que está generando hipoperfusión cerebral. Si tú no mejoras esa presión arterial, el cerebro va a seguir, independientemente del alcohol, en coma. Si tú no lo haces que oxigene adecuadamente, si no está reteniendo CO2, si está reteniendo CO2 y no lo haces que ventile y oxigene adecuadamente, cuando digo oxigene, porque la respiración sirve para oxigenar la sangre y para sacar el CO2, y ahí hablamos de ventilación. Entonces, para que oxigene y ventile adecuadamente, ese cerebro también se va a lesionar, porque el CO2 alto hace que el paciente pueda entrar en coma. Pero si yo mantengo buenas presiones arteriales y buena oxigenación y CO2, el resto del organismo se va a autorregular rápidamente. Y de repente, si estamos ante una intoxicación alcohólica y hemos mejorado la bulimia, el riñón empieza a eliminar, el riñón y el hígado empiezan a eliminar las sustancias tóxicas, los metabolitos del alcohol, acetaldehído, ese mal olor que sale al día siguiente es acetaldehído. Entonces, ustedes lo estabilizan hemodinámicamente, si lo oxigenan y lo ventilan adecuadamente, el metabolismo del alcohol va a ser más rápido. Yo he visto pacientes en coma que parecía que tenía muerte cerebral por alcohol, con midriasis, ausencia de reflejo corneal, y pacientes posoperados por la anestesia también, y que una vez que se metaboliza la anestesia, una vez que se metaboliza el alcohol, el paciente se despierta. O sea, como tú muy bien dices, es muy importante asegurar la buena presión arterial y la buena oxigenación y ventilación. Aun cuando el problema de coma llama mucho la atención, pero si la presión no está bien, el problema respiratorio no está adecuadamente manejado, esos son los dos primeros problemas que uno debe preguntarse en todo paciente que ingrese a emergencia, pero siempre con el A, B, C, D, el SOAP, el Glasgow, ¿no es cierto? Y los problemas del paciente siempre orientados, la resolución de sus problemas orientado a problemas,
porque eso me va a permitir priorizar, y luego del examen clínico, un comentario de lo que está pasando con mi paciente, y colocar inclusive lo que tengo dudas. Puesto ahí, definir mejor el compromiso neurológico, porque de repente tiene un hematoma, de repente tiene un ACV hemorrágico. Y después puesto ahí, ha generado shock para mejorar las condiciones hemodinámicas, pero no quiere decir que eso es lo único que voy a hacer. De repente le necesita noradrenalina, etc. Y el plan, ¿no es cierto? Ya tenemos que poner que hemos intubado, y ahí le tienes que poner, se colocó tubo endotraqueal número 8.5 sin sedación, con laringoscopio, pasó, se desfijó a los 21 centímetros, se fija y se ventila adecuadamente, el murmullo circular pasa bien en ambos pulmonares, se conecta al ventilador. Fluido cloruro de sodio, 250, se pasó en 15 minutos, la paciente mejoró a 90-50, frecuencia cardíaca cayó a 100. Eso ya en la evolución. En la evolución. Más adelante ustedes a la hora o 2 horas hacen una evolución de su paciente, hacen un comentario de cómo está con el tratamiento que le han implementado. No, ay, caramba. Listo. Ya. Mayra Valeria Juárez. ¿Algún comentario? Bueno, doctor, como usted comentó, ya hicimos la evaluación inicial, ya se hizo el ABCD, el plan, el comentario, el SOP, y bueno, ahora lo que queda es esperar y a ver cómo evoluciona el paciente y también investigar la causa, ¿no? Para poder implementar tal vez otra terapia, o si no pedir interconsulta a otros médicos para poder ayudarlo mejor al paciente. Por supuesto, y que me lleguen los resultados de los análisis que estoy pidiendo, ¿no? Perfil hepático, cómo está, depende de urea creatinina, el perfil de coagulación, de repente necesito una eco, pero eso ya lo puse ahí por el comentario de Vanessa de su síndrome pulmón evaluación. ¿Por qué está al revés ahí? Ya, muy bien. Nadia Marina Ladera, ¿algún comentario? Bueno, doctor, respecto a este caso clínico, he visto que usted mucho resalta respecto al Glasgow que si es de 7 o menor de 7, mejor dicho, aquí vamos a utilizar lo que es el tubo endotraqueal o permeabilización de la vía aérea, doctor. Sí. Y también dijo que, por ejemplo, en esos casos de los pacientes que no se podía utilizar, dijo, el bambú, como había mencionado, se utilizaba el tubo endotraqueal. Tubo de mayo. Tubo de mayo. Tubo de mayo, no es bambú, es AMBU, el AMBU. Pero es el resucitador manual realmente, sino que la marca es AMBU. Resucitador manual y un tubo de mayo tubo de mayo permite que la lengua no se vaya hacia atrás, pero lo más seguro siempre es un tubo endotraqueal, porque eso impide que se aspire, que las secreciones de la boca caigan a la tráquea, porque no hay reflejo de oxígeno en un estado de conciencia como este que tiene el paciente. Pero es cierto, entonces, Glasgow de 7 o 6 menos tubo, sí. Es importante esto, para asegurar la vía aérea. A, B, C. De shock, fluidos o vasopresores, ¿no? Pero tengo que buscar la causa, indudablemente. Yo tendré que tomar un electrocardiograma. A todo paciente en shock hay que tomarle un electrocardiograma. Eso lo vamos a ver después. Pero electrocardiograma. Muy bien. Disculpe, respecto a lo que vienen a ser los signos vitales, en este caso del paciente, cuando plantea los problemas, doctor, en el caso, usted, se pone primero el choque hipovolémico, ¿no? Por la presión que tiene el paciente, pero ¿no sería mejor, digamos, no poner la insuficiencia respiratoria primero? ¿O es que dentro de los signos vitales siempre primero se va a priorizar el insuficiencia anterior que la frecuencia respiratoria? No, todas las funciones vitales son claves. Lo que pasa es que si tú tienes una buena oxigenación, el pulmón está bien, pero está en shock, se supone que el aparato cardiovascular es el que transporta el oxígeno del pulmón a todos los tejidos. Es una unión cardiorrespiratoria. Las dos cosas son importantes, pero lo ponemos shock porque hay muchos pacientes con que ingresan en COVID y están en insuficiencia respiratoria nada más, su presión está normal. Pero cuando hay shock, es mejor estabilizar la presión arterial primero
junto con el aparato respiratorio, es cierto, pero siempre le damos importancia al shock porque eso lleva a una mayor mortalidad. Cualquier causa, hipovolémico, cardiogénico, séptico, el que la presión esté muy baja, que haya signo de hipoperfusión, lleva a que muchos tejidos estén afectados, no hay transporte de oxígeno. Y la insuficiencia respiratoria lo ponemos en segundo lugar porque es el segundo órgano en importancia junto con el corazón. Pero alguien, tú me puedes, mejor lo ponemos en coma porque el cerebro, si no funciona el cerebro, el aparato cardiovascular no funciona bien, tampoco el aparato respiratorio. Sí, pero nosotros con drogas podemos mejorar rápidamente el aparato cardiovascular. Con el tubo endotraqueal y el ventilador podemos mejorar la oxigenación rápidamente, así el cerebro no esté funcionando. Y por eso tenemos a veces pacientes donantes de órganos que donan corazón y donan pulmón, aun cuando el cerebro está en muerte cerebral. Pero entonces lo que hay que grabar muy bien es que todas las funciones vitales son importantes. Pero siempre pregunto, ¿está en shock? ¿Cómo está la presión? ¿Cómo está la perfusión tisular? ¿Cómo está orinando? ¿Cómo está...? Como vamos a ver cuando... Pero esos dos problemas son prioritarios, ponerlos como enfoques iniciales o problemas en aquel paciente que lo tiene. Pero si estuviera estado estable hemodinámicamente, si estuviera oxigenando bien, pero solo en coma, su primer problema es el coma. Como sucede en muchos pacientes con cetoacidosis diabética, en coma diabético, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? ¿Algún comentario, César de Minaya? Doctor, bueno, que en todo paciente es importante una evaluación rápida, ¿no? Y oportuna, ¿no? Y sobre todo priorizar la permeabilidad aérea, que es lo más importante. Y tener cuidado mucho cuidado con el shock, ¿no? De cualquier sea el tipo, por ejemplo, el shock séptico, ver en qué etapa del shock está, si está descompensado, está compensado, ¿no? Hay que evaluar bien eso y para poder dar un buen tratamiento, ¿no? Que puede ser con vasopresores, para poder mejorar la hipotensión, mejorar el flujo sanguíneo, todo, ¿no? Pero también ir siempre regulando la dosis, porque noradrenalina, por ejemplo, puede ser muy perjudicial en las altas dosis, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a eso. Así, doctor. Bien, muy bien. A ver, Vanessa Alexandra, ¿algún comentario? Sí, doctor. Bueno, desde el planteamiento, ¿no?, del caso que hemos planteado, ¿no?, el enfoque justamente basado en el ABCD y bueno, también el tema del Glasgow, ¿no?, que se tiene que hacer una intubación. Inmediatamente llega el paciente, pese a que ya se le había dado los primeros auxilios junto con los bomberos. También hay otra cosa en los signos vitales que creo que no lo habían considerado cuando llegó a la emergencia, es la temperatura, que, o sea, también sería importante ver el tema de la hipotermia que se puede asociar muchas veces justamente, ¿no?, estos casos de intoxicación aguda por alcohol o adicionalmente tal vez puede ser por abuso de drogas y otras causas, ¿no? Entonces me parece que también hubiera sido necesario considerar ese signo vital. Otras cosas que también hemos visto es que el paciente llega, ¿no?, prácticamente en un coma alcohólico versus descartar, ¿no?, ampliar ya después la historia con si tiene alguna caída o incluso también la misma ingesta alcohólica crónica puede traer complicaciones neurológicas, ¿no? Por eso se insistía tanto en el examen neurológico y bueno, también se hizo un breve repaso del Glasgow y también ya en la terapéutica que nos mencionó la importancia de darle la tiamina, ¿no?, a los pacientes. Bueno, eso es principalmente lo que se me ha quedado y el comentario, ¿no?, que cómo se tiene que hacer de forma muy, muy breve en el assessment, para que el siguiente que viene a tratarlo ya y va a hacer la evolución tenga todas las herramientas para darle la mejor atención al paciente. Y bueno, eso. Sí, muy bien tu comentario. Y de otro lado, realmente casi todos me parece que están
enfocados en los objetivos de esto, ABCD, SOAP, orientado a problemas. Y no tengan dificultad de que en el comentario pongan, todavía no tengo claro si el paciente tiene tal cosa. Creo que debemos descartarlo. O sea, en el comentario pueden poner ese tipo de comentario abierto, porque el comentario dice, me parece que el paciente tiene esto, pero todavía no estoy seguro si tiene intoxicación alcohol metílico. Aparentemente, en algún momento tiene algunas conductas anormales, psiquiátricas, o de repente usted dice, es un paciente alcohólico, pero ya ha tenido antecedentes de ingesta de alcohol metílico. O de repente dicen, hay algunos estigmas hepáticos, hay que descartar que no haya una cirrosis asociada. O de repente es un alcohólico diabético que podría estar usando insulina y de repente está hipoglicémico. Entonces, eso se le hace rápidamente con un hemoglucotés, indudablemente, pero tengan en consideración que así como el paciente en shock, que la oximetría de pulso no siempre es útil, cuando el paciente está en shock, el dosaje de dextrosa, sea el dextrotix en el dedito puede no ser muy bueno. Hay que hacer dosaje de glucosa en sangre, hay que hacer un AGA en los pacientes, especialmente si están en shock, porque el dedo puede estar hipoperfundido, pero el oxígeno está bien en sangre. Entonces esos son dos pequeños datos que lo vamos a ver más adelante también. Ok, no sé si habrá alguna pregunta más. Sí, ¿cada cuánto tiempo se tendría que hacer un AGA en estos pacientes que tienen compromiso respiratorio? Mira, si el primer AGA cuando recién ingresa salió muy anormal, lo ventilas, lo intubas y más o menos a la media hora le puedes sacar uno para ver si ya se corrigió las anormalidades iniciales. Si está saturando bien, si está ventilando bien, si el CO2 está bien, cómo está el bicarbonato, porque eso es manejo inicial. Un AGA inicial cuando llega y a la media hora un paciente puede sacarle un nuevo AGA. Si esto se corrigió, le podríamos estar sacando cada 4 horas, cada 6 horas, y guiarnos del oxímetro de pulso, ¿no? Pero el oxímetro de pulso ha disminuido el número de AGAs que decíamos antes, porque está saturando bien, y si no retiene CO2, pero si retiene CO2 vamos a tener que a las 2 horas volverle a sacar para optimizar bien el ventilador o el ambú o la frecuencia respiratoria, ¿no? Y las evaluaciones siempre, mientras más inestable esté, más cercanas, a la hora, 2 horas, otra evaluada, cómo está orinando, cómo están sus gases, cómo está la oximetría de pulso, cómo está la presión, cómo está, para poder tomar y corregir rápidamente las anormalidades y tener la menor cantidad de secuelas, ¿no? ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Esto está claro ya? ¿El enfoque inicial? ¿Alguna duda de parte de ustedes? ¿Algo que haya quedado no muy claro? Siempre hagan el ejercicio mental que han hecho ahora, pero podría ser una ACV, una hemorragia intracerebral, pero podría ser una cirrosis, pero podría ser una hipoglicemia, pero podría ser un alcohol metílico, pero podría ser un síndrome hepatopulmonar. Ese ejercicio mental es muy bueno, para que lo tengan y saber cómo se diagnostican esas condiciones, claro, ¿no? Pero es en el plan de trabajo donde las cosas se van a ir aclarando. Pero el 90% de probabilidad es que tenía una intoxicación alcohólica convencional en coma. Cuando ustedes revisan eso, como bien es un depresor central que puede producir todo lo que hemos visto en el alcohol etílico, el alcohol convencional que ingiere la gente. Muy bien, chicos. ¿Todo quedó bien? ¿Todo quedó claro?